Buenos días, estimado profesor Javier Enrique Ramírez Mesa. Somos el grupo número 1, conformado por los integrantes Chelsea Baltodano, Daisy Chavarría, José Enrique Caldera y Kenneth Corea. Vamos a explicar y exponer el ejercicio 7.20 de la unidad 7 llamada entropía. Ejercicio 7.20. El aire en un edificio grande se conserva tibio calentándolo con vapor en un intercambio de calor. Entra a esta unidad vapor de agua saturado a 35 grados centígrados, a razón de 10.000 kilogramos por hora, y sale como líquido saturado a 32 grados centígrados. Entra a la unidad aire a una presión de una atmósfera a 20 grados centígrados y sale a 30 grados centígrados, aproximadamente a la misma presión. Determine la tasa de degeneración de entropía correspondiente a este proceso. Después de leer el ejercicio, vamos a extraer los datos. Vamos a obtener la información. Esta nos ayudará a resolver el problema. Según lo que leímos en el ejercicio, tenemos que hay dos sustancias. La sustancia 1, que es agua, y la sustancia 2, que es aire. En la sustancia 1, tenemos que el estado 1 es de vapor de agua saturado, donde su temperatura, la temperatura 1, es de 35 grados centígrados y su flujo másico es de 10.000 kilogramos por hora. En el estado 2 de esa misma sustancia tenemos que es líquido saturado a una temperatura 2 de 32 grados centígrados. La sustancia 2 es aire. Por lo tanto, tenemos que la temperatura 3 es de 20 grados centígrados a una presión de una atmósfera. También tenemos que la temperatura 4 es de 30 grados centígrados a la misma presión. El flujo másico de esta sustancia no lo está proporcionando el ejercicio, por lo tanto nos corresponde a buscarlo. De igual manera tenemos que buscar el flujo de calor o transferencia de calor, así como la entropía 1, 2, 3 y 4. Todo esto con el fin de encontrar la tasa de generación de entropía. Para este ejercicio, el objetivo es determinar la tasa de generación de entropía correspondiente al proceso descrito. A continuación, tenemos el gráfico del problema. Aquí podemos observar las 4 condiciones de las que hablamos y las 2 sustancias a las que nos presentamos con su respectiva temperatura y su flujo másico. Estrategia de solución. En el presente ejercicio el objetivo es determinar la tasa de generación de entropía para el proceso donde el aire se calienta por el vapor en un intercambiador de calor. Para el cumplimiento de dicho fin se deben realizar las siguientes suposiciones. Entre las suposiciones o condiciones tenemos 1. Existen condiciones de operación estacionaria, es decir, las variables del estado que definen el comportamiento del sistema con respecto al tiempo permanecen invariantes. 2. El intercambiador de calor está bien aislado, de modo que la pérdida de calor al entorno es despreciable y por lo tanto la transferencia del calor del fluido se calienta es igual a la transferencia del calor al fluido frío. El cambio de entropía es igual a la suma de cambio de entropía del sistema y el de los alrededores inmediatos. Bajo condiciones estacionarias, el estado y por lo tanto la entropía de los alrededores inmediatos, llamémosla zona de amortiguamiento, en cualquier punto no cambia durante el proceso y que el cambio de entropía de esta zona es 0. 3. Los cambios en la energía cinética y potencial de las corrientes de fluido son despreciables. Esto se verifica en el balance de entropía. 4. El aire es un gas ideal con calores específicos constantes a temperatura ambiente interior. 5. La presión del aire permanece constante.
planteado los supuestos, se procede a realizar los análisis con respecto al objetivo y datos brindados. Como se ha estudiado anteriormente, la razón de generación de entropía dentro del intercambiador de calor se determina aplicando la razón de balance de entropía sobre todo el intercambiador del calor. Tenemos la primera ecuación del balance de entropía. La tasa de cambio en la entropía es cero por motivo del primer y segundo supuesto, ya que existen condiciones de operación estacionaria y el intercambiador de calor está bien aislado, de modo que la pérdida de calor al entorno es despreciable y por lo tanto la transferencia del calor del fluido caliente es igual a la transferencia del calor del fluido frío. Las tasas de transferencia neta de entropía por calor y masa se sustituyen con las ecuaciones de transferencia de entropía por la transferencia de masa, ya que las masas contienen tanto entropía como energía, y los contenidos de esta en el sistema son proporcionales a la masa. Además, se conoce que los puntos 1 y 3 van entrando al sistema mientras que el 2 y el 4 van saliendo del sistema, por lo cual sustituyendo los valores tenemos la ecuación número 2. Despejando la variable de interés, o sea la tasa de generación de entropía, tenemos la ecuación número 3. Como los valores de las propiedades de entropía en cada uno de los sistemas y el flujo másico del aire se desconocen, se procede a encontrarlos. Primeramente, para encontrar las propiedades de entropía para los puntos donde la sustancia es agua, se procede a usar las tablas de propiedades termodinámicas. Para el punto 1, que su estado es vapor de agua saturado y a una temperatura de 35 grados centígrados, se procede a utilizar la tabla A4, agua saturada, tabla de temperatura, ya que nuestro valor conocido es de temperatura. Entonces, nos ubicamos en la primera columna donde son los valores conocidos y buscamos el valor de 35. Señalamos en todas las filas con un resaltador amarillo para indicar que eso vamos a trabajar con esos valores. Entonces, como nuestro valor que tenemos que conocer es la entropía, se coloca en la columna de entropía, y como nuestro estado de vapor saturado, exactamente en la columna de vapor saturado SG, y se traza una intersección entre la columna y la fila y obtenemos que nuestro valor de la entropía para el punto 1 es de 8.3517 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Ahora para el punto 2, que su estado es líquido saturado a una temperatura de 32 grados centígrados, se procede a ocupar igual la tabla A4, agua saturada, tabla de temperaturas, ya que nuestro valor conocido es de temperatura. Entonces nos ubicamos en la primera columna, pero no encontramos el valor de 32 grados centígrados. Entonces procedemos a interpolar entre los dos valores que están están dentro o que encierran a 32, en este caso sería 30 y 35. Entonces planteamos la interpolación que está en la primera ecuación: temperatura de 30 grados centígrados menos temperatura de 32 grados centígrados sobre temperatura de 35 grados centígrados menos temperatura de 30 grados centígrados. Igual, en este caso planteamos con las mismas temperaturas, pero en vez de escribir temperatura, escribimos la propiedad que estamos encontrando. En este caso la propiedad es de entropía para líquidos saturados. Entonces, para los valores nos ubicamos en las dos filas de 30 grados centígrados y 35 grados centígrados, las resaltamos en amarillo y buscamos la columna de entropía líquido saturado y marcamos con color verde ambos valores para sustituirlos en la ecuación. Entonces, sustituyendo los valores en la ecuación de interpolación, procedemos. Está 30 grados centígrados menos 32 sobre 35 menos 30 grados centígrados, igual a 0.4368 kJ sobre kilogramos por Kelvin, menos la entropía para 32 grados centígrados, que es nuestra variable, sobre 0.5051 menos 0.4368 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Operando esta ecuación
obtenemos que la entropía de 32 grados centígrados se vuelve a esta ecuación con todos los valores conocidos despejados, teniendo como resultado que la entropía para 32 grados centígrados es de 0.46412 kJ/kg por Kelvin. Entonces ya conocemos la entropía para el punto 1 y para el punto 2. A partir de la ecuación 3 que se obtuvo anteriormente, se procede a factorizar para separar las variables que sean de flujo másico con respecto a la entropía. Como se observa en la ecuación 4, se conoce el flujo másico del vapor, la entropía del punto 2 y la entropía del punto 1, pero se desconoce el flujo másico del aire. Asimismo, se desconoce la entropía para el punto 4 y para el punto 3, que esto representa la sustancia aire. Entonces, como se desconoce, se proceden a sustituir la resta de la entropía a través de la ecuación siguiente. Como se observa en la ecuación de abajo, la razón de la entropía generada va a ser igual al flujo másico del vapor por la entropía 2 menos la entropía 1, más el flujo másico de aire por el calor específico a presión constante por el logaritmo natural de la temperatura 4 sobre la temperatura 3. Se utiliza esta ecuación ya que la presión del aire no se considera, ya que según el enunciado se mantiene la misma, casi la misma. Entonces, en esta nueva ecuación, lo único que se desconoce, aparte de nuestra variable que se quiere determinar, es el flujo másico del aire. Esto se obtiene a través de un balance de energías, donde el calor del aire es igual al calor del vapor, generado al vapor. Entonces, a través de esta igualación, se tiene que el flujo másico del aire es igual al flujo másico del vapor por la entalpía 1 menos la entalpía 2 sobre el calor específico multiplicado a la resta de la temperatura 4 menos la temperatura 3. Sin embargo, en esta ecuación se desconoce lo que es la entalpía 1 y la entalpía 2, pero esto se puede obtener a través de las mismas tablas de las propiedades termodinámicas. Como decía anteriormente, para encontrar el flujo másico del aire se debe determinar la entalpía del punto 1 y el punto 2. Entonces, para el punto 1, el estado es en vapor de agua saturado a una temperatura de 35 grados centígrados. Al conocer la variable temperatura, se procede a utilizar la tabla A4, agua saturada, tablas de temperatura. Entonces, se localiza en la primera columna de temperatura el valor 35 y se traza con resaltador amarillo los valores de la fila. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es la entalpía. Nos ubicamos en la columna entalpía. Y el otro dato que tenemos es el estado de vapor de agua saturado. Entonces, de la entalpía nos ubicamos en la columna de vapor saturado Hg y trazamos la intersección entre esa columna y la fila de 35 grados centígrados, obteniendo que la entalpía para el punto 1 es de 2564.6 kJ/kg. Una vez determinada la entalpía para el punto 1, se procede a calcularla para el punto 2. En este conocemos la temperatura, lo cual es de 32 grados centígrados. También conocemos el estado de la sustancia, que es líquido saturado. Una vez determinado esto, nos ubicamos en la columna de temperatura de la tabla A4 y buscamos 32 grados centígrados. Sin embargo, esta cantidad no aparece en la tabla a como se puede observar, por lo que se procede a tomar los valores anterior y posterior que contengan a dicho número y se empieza a interpolar. En nuestro caso son 30 grados y 35.
En la diapositiva se puede observar la fórmula de interpolación utilizada. Se toman los valores del líquido saturado porque ese es el estado de la naturaleza en el que se encuentra el agua en este punto. Se ubican los valores en la fórmula, se despeja la entalpía cuando alcanzan 32 grados centígrados, que es la que queremos determinar, se realizan los cálculos correspondientes y se obtiene que la entalpía a 32 grados centígrados para la sustancia en este punto es de 134.1 kJ por kilogramo. Teniendo las dos entalpías, la última incógnita que se debe determinar es el calor específico del aire a presión constante. Para esto se obtiene a través de la tabla A2, la cual es la tabla de calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. Primeramente nos ubicamos en la columna de gas y se busca la sustancia del aire. Se resalta toda la fila con color amarillo para saber los datos que se deben de utilizar y se escoge el dato de calor específico, dando como resultado que el calor específico del aire a presión constante es de 1, en este punto es de 1.005 kJ sobre kilogramos por grados Kelvin. Ya extraídos todos los datos, tanto calculados como los proporcionados por el problema y los proporcionados por las tablas, se proceden a sustituirlos en las fórmulas correspondientes. La primera fórmula que se aplicará a la sustitución es la de flujo másico del aire, la cual fue determinada en las diapositivas anteriores. Se puede observar en esta diapositiva la fórmula y los datos que se sustituyeron. Realizando todas las operaciones correspondientes, se obtiene que el flujo másico del aire es de 671.7 kilogramos por segundo. Teniendo este último dato, se puede determinar el objetivo de nuestro problema, el cual es calcular la tasa de generación de la entropía. Por lo tanto, se procede a sustituir los valores correspondientes en relación de la fórmula del balance de entropía ya despejada, obteniendo la tasa de generación de entropía, la cual sería, según sustituyendo los datos de la fórmula que se puede observar, es el flujo másico de vapor por la entropía 2 menos la entropía 1 más el flujo másico del aire por el calor específico del aire a presión constante por el logaritmo natural de la temperatura 4 entre la temperatura 3. Sustituyendo y realizando las operaciones correspondientes, se obtiene que la tasa de generación de entropía en este proceso es de 0.745 kW por grado Kelvin. Luego de haber analizado el problema, comprendido el comportamiento del sistema, extraer los datos correspondientes, tanto conocidos como la obtención de los desconocidos por medio del uso de las tablas termodinámicas, se puede llegar al objetivo de nuestro ejercicio. Por lo tanto, en conclusión, la tasa de generación de entropía correspondiente a este proceso equivale a 0.745 kW por grado Kelvin. Muchas gracias.